En honor, como les dije, a las personas que han estado puntualmente conectadas hoy día, vamos a iniciar nuestra charla de escalamiento empresarial a paso firme, en el cual donde nos vamos a focalizar hoy día en la banca como nuestro socio estratégico. Esta charla a mí me parece muy interesante porque en el fondo refleja a veces uno de los grandes temores que tienen los emprendedores hoy día cuando parten estos pequeños negocios, estos pequeños sueños, como decimos nosotros, de ir a gestionarse con la banca. Existe como todo un fantasma que los persigue en el sistema donde dicen, es que si me quiero bancarizarme, obviamente me tengo que formalizar. Si me formalizo, voy a tener que pagar impuestos. Y pareciera ser que la gente no quiere pagar impuestos o quizás siente que esos impuestos no reflejan lo que realmente o los beneficios que deberían tener. Ese es un tema más político que financiero que daría para una tremenda discusión. Pero la pregunta es hoy día, ¿es efectivamente la banca un socio estratégico para mí o no? Y yo les voy a contar que en general cuando nosotros un emprendimiento o una idea, porque en el fondo lo voy a llamar así como comienzo, cuando nace una idea en la cual la gente puede ver una luz que podría significar, ¿no es cierto?, que esta idea puede transformarse en un futuro negocio, ¿ya? Obviamente, uno de los factores fundamentales es la formalización y la bancarización de ese sueño. Cuando logramos, ¿no es cierto?, formalizarlo, bancarizarlo, transformamos el sueño en una empresa. Independiente que sea una micro, mediana, pyme, lo que ustedes quieran llamar. Pero el momento que traspasamos la línea de la informalidad, ¿no es cierto?, y del sueño propiamente tal, a una relación oficial, nos obliga también a nosotros a hacernos responsables de esa obligación, de ese sueño. Ya no queda en un sueño propiamente tal, sino que se transforma en una responsabilidad nuestra, ¿ya? Y como sé que hay varias que son mujeres acá, entenderán que eh, las que han sido mamá saben que cuando uno eh, tenía el bebé adentro de su vientre, era un sueño. Era un sueño esperar ese bebé. Era un sueño, ¿no es cierto?, saber cómo sería, qué haría, ¿ya? Aparte que es eh, un camino, como digo yo, de muchas irregularidades, porque nunca vamos a saber cómo iba a ser ese bebé hasta que nace. Pero cuando ese bebé nace, ¿no es cierto?, y sale de fuera de nuestro vientre, ya es una responsabilidad. Ya dejó de ser ese sueño que estaba dentro, ¿no es cierto? Esa quimera que nosotros veíamos, hoy día se transforma en una responsabilidad. Y por lo tanto me tengo que hacer cargo de ese bebé. Y en una empresa, en un emprendimiento, ya muchos parten con este sueño, muchos parten con algo a veces muy doméstico, pero cuando deciden ya que esto tiene otra connotación es cuando nosotros decimos que esto sale afuera, ¿ya? Y cuando uno ya se hace responsable de esto, es cuando tiene que tomar las cosas en serio, en todo punto de vista. Por lo tanto, la idea hoy día es que partamos viendo cómo transformamos estos sueños en algo serio, en algo importante para nosotros, y nos hacemos cargo de este sueño para que este sueño ya se transforme en una realidad que vaya creciendo. Bueno, después de esta introducción, les voy a contar quién soy yo. Mi nombre es Vivian Palma, ingeniero agrónomo, tengo una MBA en gestión estratégica y un magíster en finanzas. Soy académica de pre y posgrado en finanzas de varias universidades en Chile, ya estoy casi retirada de las universidades un poco. Mentora para educación financiera de muchos grupos de emprendedores. Actualmente soy gerente de finanzas corporativas de un emprendimiento que partió igual como un sueño, que se llama Grupo Tus Máquinas.
Y justamente la idea de esto es que a través de esta experiencia que yo he trabajado con muchos emprendedores, eh, ¿cómo se llama esto? Pudiéramos elaborar esta charla, ¿ya? Entendiendo, ¿no es cierto?, que el objetivo es que vayamos a paso firme. ¿Cuáles hoy día las cosas que vamos a poder ver o que vamos a tratar de ir tocando como tópicos dentro de la charla? ¿No es cierto? Primero, ver un poco qué es lo que es el crecimiento empresarial y aquí le llamamos escalamiento. Mirar la banca como un socio estratégico comercial. ¿Qué puedo hacer con la banca? Y por lo tanto, para entender qué puedo hacer con la banca, tengo que entender qué productos tiene la banca, ¿ya? Y en base a eso me voy a referir, ¿no es cierto?, a dos líneas principales, lo que son las líneas de financiamiento a corto plazo, para qué se utilizan y cómo lo hago, y las líneas de financiamiento a largo plazo. Espero que todos estos temas a ustedes les vayan haciendo lógica y sentido hoy día en lo que están realizando. Les vuelvo a recordar, todas las consultas o dudas que tengan, me las pueden ir dejando en el chat, ¿ya? De tal manera de que yo cuando termine la charla se las pueda ir contestando sin ningún inconveniente. Partamos un poco por crecimiento y escalamiento. Este es un tema que pasa a ser un tema muy, muy interesante, pero muy delicado. Porque fíjense que ustedes que se habla mucho de que muchos emprendimientos mueren al segundo año, no alcanzan a sobrevivir en las etapas, ¿ya? Para muchos, ¿ya? La gran culpabilidad de todo es la falta de financiamiento. Sin embargo, los estudios demuestran que empresas que han obtenido financiamiento y que se han pegado grandes crecimientos terminan cayendo estrepitosamente. Y les voy a dar un ejemplo muy doméstico, pero yo creo que muchos me lo van a entender. Cuando yo deseo hacerme una casa, ¿no es cierto? Tengo un sitio y tengo la posibilidad de hacerme una casa, ¿ya? Mucha gente dice, mira, yo hoy día tengo muy pequeña disponibilidad de fondos, por lo tanto, voy a hacer mi casa chiquitita, living, comedor, ¿no es cierto? Todo junto, una cocina, un baño y un dormitorio. En la medida que se vaya viendo, voy a ir creciendo la casa. El punto es que cuando se hace esto, se hace con un plano de casa chica. Entonces, cuando llega un momento dado, ¿no es cierto?, que la familia va y tiene un hijo, nos encontramos con la triste realidad de que le hacemos un agregado a la casa, por el lado. Y después viene el segundo hijo y le hacemos otro agregado y agrandamos la cocina lateral y agrandamos y hacemos un segundo piso por alguna parte. Y si ustedes se dan cuenta y después miran esta casa es una cosa como que no tiene forma de nada, ¿ya? Porque no se hizo planificada para ese tamaño, ¿ya? Se le fue agregando cosas en la medida que se van viendo las necesidades. Bueno, ha pasado que de repente las casas tienen pequeños movimientos y hay que apuntalarlas por un lado o por otro, o simple y llanamente viene un temblor más o menos fuerte, ni siquiera estamos hablando de terremoto, y la casa se cayó. Y se cayó porque no tenía cimiento, porque no tenía una base. Entonces el crecimiento es lo mismo, es lo mismo. El crecimiento tiene que tener una base, ¿ya? Cuando yo hago un emprendimiento y creo un emprendimiento y transformo esto de algo doméstico, y voy a hablar de algo doméstico, por ejemplo, cuando yo decido, ¿ya?, que en vez de hacer mermeladas para la familia, voy a hacer una empresa donde voy a vender mermeladas, cuando yo tomo esa decisión, lo tengo que mirar con otros ojos. Ya no son las mismas mermeladas que yo lo hago a mi gente, no son las mismas mermeladas que le hago a mis amigas. Hoy día es una empresa y por lo tanto tiene que tener ciertas normativas claras para que yo la transforme en una empresa. Y por lo tanto es fundamental, ¿no es cierto?, que cuando yo tomo esta decisión
este paso trascendental tenga un orden de hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Hay gente que me dice, mira, la idea mía, ¿no es cierto?, es tener, quiero hacer una panadería, con una pastelería chica. No quiero más de eso, quiero que esto sea como una forma de yo entre hacerlo y entretenerme y tener mi tiempo ocupado porque me gusta, porque lo disfruto, pero no quiero crecer más de esto. Y planifica algo de ese tamaño, no necesita. Pero hay gente que no tiene esa idea de planificar, ¿ya? Hay gente que quiere que esto se transforme en algo más grande. Entonces, cuando yo estoy mirando que esto sea más grande, obviamente lo tengo que poner con un plano, literalmente, con cimientos. No significa que lo vaya a hacer de un día para otro. No significa que en un año de hacer 50 frascos de mermelada, pasa a hacer 5.000 frascos de mermelada. Pero si mi meta es producir 5.000 frascos de mermelada, tengo que pensar en los 5.000 e ir paso a paso creciendo, ¿no es cierto?, hasta llegar a eso. Y para esos efectos es súper importante tener claro eso, porque eso me permite que yo planifique de a poco cada objetivo del cual yo quiero ir ingresando en mi emprendimiento. Si yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta la costura y de un día para otro decide, ¿sabes qué? Yo ahora voy a vender este servicio porque lo hago bien, porque la gente me lo... Eso, pero voy a trabajar yo sola. Lo único que tengo que hacer es ir profesionalizando mi situación. Pero si yo esto lo miro con una visión de hacer una tienda en que voy a fabricar la ropa y la voy a vender, bueno, tengo que hacerlo, ¿no es cierto?, con esa mira para ir creciendo paulatinamente. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando yo tenga o tengo mi emprendimiento hoy día, la pregunta es, ¿cómo me veo en 5 años más? Si yo en 5 años más no me quiero ver más allá de lo que estoy hoy día, es totalmente respetable y nadie puede decir, ah, no, pero es que no puedes quedarte ahí, tienes que crecer. No, porque quizás es tu meta ser esto, pero solamente hacerlo empresarialmente. Pero si tu meta es más grande, quizás asociarte, quizás tener, no sé, voy a poner un ejemplo de, de unos emprendedores que tenían un lugar muy lindo en la novena región, ¿ya? Y querían hacer turismo. Ellos tenían el lugar, el espacio, pero ellos no tenían, ¿no es cierto?, la posibilidad de invertir. Y entonces, cuando yo estuve conversando con ellos, les pregunté, bueno, pero ¿cuál es tu sueño? No, me dijo, es que mi sueño es que acá pudiéramos hacer un lunch, me dijo, de descanso para la gente. Perfecto. Si ese es tu sueño, partamos con, ¿no es cierto?, un par de lunch pequeños, con inversiones muy pequeñas, para ver si podemos tener arranque, si gusta esto. Efectivamente, ellos después encontraron un socio y esto se fue un poquito más para arriba. Pero eso acredita un poco qué es lo que tú quieres, cuál es tu sueño. Bueno, para ver en el fondo eh, una empresa y determinarla, ¿no es cierto?, para bancarizarse, uno tiene que tener claro tres términos fundamentales. Cuatro. ¿Qué es lo que te produce ingresos? ¿Qué es lo que tienes de costo para producir estos ingresos? ¿Cuáles son los gastos que necesitas mínimo para producir estos ingresos? ¿Y cuánto ganas finalmente? Voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vayan diciendo, vayan captando un poco los conceptos. Voy a suponer que yo soy eh, una persona que hace muebles de madera. Entonces, si yo parto haciéndolos personalmente yo, ¿no es cierto?, los ingresos van a venir por la venta de los muebles. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el costo directo? El costo directo es lo que utilizo para producir cada mueble. Y eso implica, ¿no es cierto?, que como son de madera, van a ser principalmente la madera,
Y pueden haber después algunos pequeños detalles como, ¿no es cierto?, las olillas que se ponen para poner la repisa, puede ser, ¿no es cierto?, los tiradores, ¿ya? Puede ser la cola fría que necesito, los tornillos que necesitan para fijar los muebles. Esos son costos directos, ¿ya? Pero yo para hacer esto necesito tener un lugar físico, un espacio, un taller. Vamos a suponer que arriendo un taller, ¿ya? Eso es un gasto de administración, porque haga 5 muebles o 20 muebles, tengo que tener un taller para hacerlos, ¿ya? Después voy a gastar luz, porque tengo que poner a encender las máquinas, otro gasto de administración, ¿ya? Después un teléfono para que me llamen y me pregunten, quizás necesito un computador, ¿no es cierto?, para hacer las cotizaciones, ¿ya? Tengo que pagar un correo electrónico, tener un correo para que la gente me escriba. Esos son gastos de administración, gastos fijos. Entonces, si yo sumo todos los ingresos que tengo en un mes, menos los costos directos que yo trabajé en ese mes para hacer esos muebles, me queda un margen. Y con ese margen yo tengo que pagar todos mis costos fijos. El arriendo del taller, ¿cómo se llama esto? La luz, el teléfono. Y lo que me sobra después de todo eso es lo que nosotros conocemos como el margen operacional. Si yo en un mes esto lo realizo en un ciclo, yo no debería tener necesidad de financiamiento, porque de hecho todos los meses me sobra un poco y con ese sobrante yo puedo ir a ahorrarlo o, ¿no es cierto?, lo puedo guardar o lo puedo reinvertir. Dentro de los gastos de administración y venta, que tengo ahí puestos, los gastos fijos o los costos fijos, ¿no es cierto?, está el costo de la remuneración o del sueldo que a mí me gustaría tener o yo pretendo tener con esto. Pero muchas veces esto no funciona tan al reloj, no funciona tan al reloj. Entonces, ¿qué pasa? Que me mandan a hacer un mueble y obviamente tengo que comprar la madera. Entonces, normalmente cuando uno manda a hacer algo pide un adelanto o pide eh, un anticipo, ¿ya? Pero con eso compro los materiales, normalmente. Pero después yo, ese mueble que era bastante grande y bastante interesante, me demoré un mes casi en hacerlo. Y cuando llega, la persona va y me lo paga en un cheque a 30 días. Entonces he recibido un dinero que no voy a tener ahora, sino en 30 días más. Y ahí a eso se le conoce como el desfase de caja. Ahí quedo como, ¿cómo se llama esto? Con un espacio en que no tengo ingresos. Y eso es importante porque es fundamental de darme cuenta de que cuando pasan esas cosas, yo necesito un financiamiento. Y es ahí donde la banca puede ser muy interesante o puede apoyar mucho. ¿Ya? A esto se le conoce como el ciclo de caja, entre la compra de materiales, la elaboración de productos y la venta a crédito. Para otro rubro, podemos tomar esto mismo que puede suceder cuando yo hago una importación. Por ejemplo, yo a veces tengo que importar productos donde los tengo que pagar al contado. Estos productos llegan, ¿no es cierto?, a, al país de origen, ¿no es cierto?, llegan a Chile, ¿ya? Demoran un tiempo, entonces entre que yo pague al contado y llega el producto, hay una cantidad de días en que no tengo ninguna posibilidad de ingreso, y recién cuando llegan puedo sacarlos a la venta, ¿ya? Eso es un tema que a veces complica a la gente. Y cuando tú no tienes el apoyo de la banca, simple y llanamente es muy difícil hacer ese tipo de negocios.
Entonces, en virtud de eso, ¿qué es lo que podemos ver? Que en general, ¿ya? Cuando uno quiere pasar, ¿no es cierto?, a ponerse un pantalón más largo en tu emprendimiento, sí o sí tienes que pensar que tienes que tener socio. Solo no lo puedes hacer. Y un socio que es súper importante es la banca. La banca, a través de todos sus servicios y productos financieros, es fundamental para el apoyo del emprendimiento, ¿ya? Te apoya en muchos aspectos y muchas veces, ¿ya?, te educa, ¿ya? Porque hay veces en que los clientes creen que saben cómo pueden pedir un crédito o cómo tienen que estructurar un crédito y no lo hacen, no lo saben. Y muchas veces los ejecutivos tienen esa capacidad de poderte explicar de a poco, ¿no es cierto?, cómo puedes estructurar este crédito, qué te conviene más, a veces te conviene esto o a veces te conviene esto otro. Entonces, es súper importante porque no solamente es una mera institución, como quien dice, donde yo voy, pido un crédito y me voy, sino que muchas veces los ejecutivos cumplen roles bastante interesantes desde el punto de vista de ser formadores o apoyadores o hasta asesores de los mismos emprendedores. Por lo tanto, hoy día yo siempre le digo cuando asesoro emprendimientos, cómo trabajan con la banca, cómo se relacionan con su ejecutivo, eh, qué información, qué información le entregan a los ejecutivos, porque obviamente es súper importante la información que yo entregue al ejecutivo. Mientras más información, mientras más le cuente yo cómo funciona mi negocio, el ejecutivo me puede dar una mejor alternativa de productos financieros que yo requiero, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tengan súper claro cómo funciona todo su ciclo, expliquen cómo les pasa para que puedan obtener, ¿no es cierto?, esta, diríamos, asesoría de parte de la banca, que a su vez se transforma en una formación muy importante para ustedes. Bueno, veamos productos financieros. El más común son las cuentas corrientes. Y acá voy a detenerme un minuto porque una de las cosas fundamentales, fundamentales que tiene que hacer cualquier emprendedor es trabajar por una razón jurídica, o sea, una sociedad. No importa que sea una IRL, pero una sociedad distinta a la persona. No sé si hay alguien que se llame Rosita, pero voy a poner un ejemplo. La señora Rosita, que hace tortas, ¿no es cierto? Ya. En su cuenta corriente recibe el pago de las tortas que hace, recibe además unos trabajos que hace durante la semana y por lo tanto su cuenta corriente personal es una bolsa de dinero donde además ella también gasta el dinero. Entonces de repente va y compra unos moldes para hacer torta, unos decoradores para hacer torta, ¿no es cierto? Y además, con eso mismo paga el colegio de su hijo, paga la cuenta de la casa, paga el crédito hipotecario. Entonces es una cuenta corriente que entra y sale dinero sin ningún control. ¿Cómo la señora Rosita podría ver en el fondo cómo le está yendo en la empresa? Quizás está saliendo pérdida, ella no sabe, porque no se sabe. Una cuenta corriente que entre y sale dinero así en forma indiscriminada no se puede. Pero si la señora Rosita tuviera, ¿no es cierto?, una cuenta de pyme, donde ahí irían todos los ingresos de las tortas, y ahí sacaría plata para pagar todos los gastos de las tortas, ya sabría si está o no está ganando dinero. Entonces, la cuenta corriente es súper importante que sea una cuenta específica para el emprendimiento que yo tengo o la empresa que yo tengo. Específica. No se mezclan dineros, ¿ya? No debe meter uno dinero personales, ni tampoco debe sacar para pagar cosas personales, ¿ya? Es una forma de ordenar bien los ingresos de la empresa para que de esta forma los gastos también vayan siendo en el mismo lugar.
porque además yo esa cuenta después la puedo llevar a contabilidad y puedo efectivamente corroborar que todos los ingresos recibidos son ingresos totalmente, diríamos, reales y son ingresos que tienen un documento, una boleta o una factura, y todos los fondos que yo he sacado son fondos que tienen un documento real, una boleta, una factura correspondiente al rubro, ¿ya? Si a mí se me ocurre, ¿no es cierto?, agarrar la cuenta corriente, sacar plata para ir a comer, ¿cierto? O para irme de viaje, obviamente voy a estar haciendo un error garrafal en el orden de mis finanzas. Entonces es fundamental que esa cuenta corriente sea para ingresos y egresos, ¿no es cierto?, solamente relacionadas con la empresa. Después tenemos las tarjetas de crédito. Eso es, yo diría, si se maneja muy bien, son fabulosas, pero si se manejan mal, pueden ser una tortura para las empresas. ¿Por qué? Porque de repente cuando les falta plata personal, ocupan la tarjeta de crédito de la empresa. Al revés, cuando la empresa no tiene plata, la gente ocupa su propia tarjeta de crédito personal. Ahí se transforma en un enredo de fondos, de los cuales es muy difícil después llevarlos. Sin embargo, hoy día, con todos los sistemas globales, servicios informáticos, nubes, aplicaciones que son importantes, plataformas de pago y todo lo demás, tener tarjeta de crédito es fundamental, pero empresarial, ¿ya? Empresarial que se ocupe para el área empresarial y no se ocupe para ningún otro rubro o alternativa que se quiera poner. Después vienen los préstamos. ¿Qué es lo que es un préstamo? El préstamo no es otra cosa que un dinero que a mí se me pasa, ¿no es cierto?, para alguna situación específica y el cual yo voy a tener que devolverlo con interés. Ordenado o estructurado, vamos a ver tipos de intereses, pero normalmente un préstamo debe focalizarte para un objetivo, ¿ya? Y cuando veamos los tipos de financiamiento, nos vamos a dar cuenta de los tipos de objetivos que van a haber, ¿ya? Pero cuidado, muchas empresas, o sea, muchas instituciones con la buena intencionalidad, de repente les dicen, oye, tiene una línea preaprobada de 3 millones, 5 millones. Y la gente no lo necesita en ese momento, pero lo toma. Lo peor de todo es que lo toma y lo gasta, y después tiene que empezar a devolverlo en momentos a veces que no están en buenas condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Después vienen una serie de productos que se llaman factoring y confirm, que trabajan con facturas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Adelantan flujos cuando existe una factura que es una garantía. Caso del factoring, si yo tengo un cliente que le hizo una factura, pero el cliente me va a pagar en 30 días más, yo puedo tomar esa factura y pedirle al banco o al factoring del banco que me adelante ese dinero, obviamente con un costo, porque yo requiero, no sé, pagarle a los proveedores, pagarle a los maestros, pagar los gastos que se hicieron con respecto a ese servicio que yo vendí. El confirming es al revés. El confirming es que yo tengo un cliente, ¿no es cierto?, que me emitió una factura que me la va a pagar en esto, pero yo tengo que pagarle a mis proveedores, ¿ya? Y le digo al banco que contra esa factura le pague a los proveedores que yo tengo asociados. Después tenemos las hipotecas, que generalmente la gente las mira como siempre como créditos para comprar casa. No. La hipoteca es un tipo de crédito que consiste, ¿no es cierto?, en que se toma un inmueble como garantía para un préstamo que es a muy largo plazo. En el área empresarial, si no me equivoco, son 12 años hoy día de plazo. Entonces, yo podría pensar, por ejemplo, que tengo un sitio y que quiero construir, ¿no es cierto?, unas cabañas de vacacionales, yo podría poner en el sitio como parte de la garantía para que me presten el dinero para hacer la construcción de las cabañas. Entonces, esos son hipotecas. Después tenemos productos de inversión. También es importante que las empresas ahorren o inviertan, ¿no es cierto? Y yo puedo, ¿no es cierto?, en la medida que tengo caja, invertir mi dinero para que el dinero no vaya perdiendo
valor. Y después puse al último los cheques, que hoy día, para ser sincera, casi es un elemento que no se usa, ¿ya? Después de la nueva ley, los cheques tienen un valor bastante insignificante y se ha visto que en realidad no son garantes de nada. O sea, para cobrar un cheque sin fondo hay que terminar igual en una demanda, que también uno lo podría hacer a través de, ¿cómo se llama esto? Todavía es una demanda penal en caso, pero con pena bastante distinta. Pero hay gente que todavía usa cheque y es más tradicional. La cuenta corriente. Como les dije, aquí me quiero detener un poco, porque cuando yo llevo una cuenta corriente muy ordenada, me es muy fácil ir haciendo, ¿no es cierto?, mis cálculos. En ella recepciono ingresos o pagos de cliente. Puedo ordenar y puedo comprobar los pagos, ¿ya? Vamos a irnos a una situación extrema, yo tengo que comprar una madera, voy y pago al contado esto, ¿no es cierto? Y no me dieron ninguna boleta, ninguna factura. eh, y después dicen, no, si la madera usted no me la ha pagado, ¿ya? ¿Cómo comprobamos eso cuando el dinero es efectivo? No hay forma, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la cuenta corriente nos permite tener comprobaciones. Yo hice esta transferencia, acá está el voucher de la transferencia, fue transferida el día tanto a la hora tanto. Ya nos permite ordenarnos con esa transferencia. Y, como les digo, lo mismo lo que es la recepción de dinero, cuando a mí me pagan, también es una forma de comprobar que ese pago está hecho y que la factura no está pendiente de pago o el adelanto, lo que sea. Es un apoyo para el saldo porque en el fondo la cuenta es el primer termómetro que yo tengo para darme cuenta si tengo fondos o no tengo fondos para pagar o si tengo fondos que me van a llegar y no me han llegado. Y lo más importante es que cuando yo tengo las cuentas corrientes de una empresa, separo muy bien la cuenta personal, ¿ya? El problema es que eso se puede separar, pero hay gente que incluso a pesar de eso no lo hace. Yo, es un primer consejo importante, separen siempre las cuentas personales de las empresariales. Financiamiento a corto plazo. Bien, vimos los tipos de productos que tiene la banca, pero nos vamos a abocar a dos líneas fundamentales. El financiamiento a corto plazo. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué sirve el financiamiento a corto plazo? En general, el financiamiento a corto plazo son financiamientos que son dentro de un año, no tienen más espacio que eso, ¿ya? Y lo que yo busco en eso es solucionar un problema puntual que se me da por un desfase. Es lo que yo les hablaba, ¿no es cierto? Si yo tuviera que importar, ¿no es cierto?, de alguna parte algún producto y lo tengo que pagar primero y lo voy a recibir y después lo voy a vender o lo voy a utilizar para fabricar algo y que después voy a vender, ¿no es cierto? Como necesito ese adelanto, ¿ya? Entonces, para eso son los financiamientos a corto plazo. Apoyo de pagos diferenciados, apoyo de compra de materiales o insumos, están relacionados directamente con la venta. Yo pido un financiamiento a corto plazo, ¿no es cierto? Porque tengo algo en la venta que me indica que eso sí lo pago, ¿ya? No paso de un año plazo, ¿ya? Se conocen como tipos de financiamiento a corto plazo, un factoring, un confirming, un crédito puente, lo que yo decía, préstenme la plata ahora, a yo pagar los insumos, que lleguen, lo fabrico, lo vendo y cuando lo vendo, esto demorará 2 o 3 meses, entonces yo pido un crédito por 3 meses, porque en 3 meses devuelvo. Y se supone que en la medida que yo voy haciendo este ejercicio, entro, fabrico, vendo, ¿ya? En la venta yo debo tener un margen de ganancia y ese margen si yo lo voy juntando y juntando, el día de mañana puedo tener mi propio fondo de dinero para ir haciendo esto sin la banca, ¿ya? El factoring lo mismo, entrego un producto, facturamos, me aprueba el estado de pago, lo facturo, la empresa paga 30 días, yo necesito pagarle a los maestros, necesito pagar esto, hago un factoring, adelanto el flujo, pago el servicio que tengo ese mes. Se utiliza mucho con las empresas contratistas para el área de la construcción, la pequeña minería y todo eso, ¿no es cierto?, donde los estados de pago a veces se demoran.
y después de eso vienen 30 días más de pago de factura. Por lo tanto, de ahí viene el concepto de trabajar con los factores. Lo confirming es lo inverso, le pago yo a los proveedores a través de la factura que van a pagar a 30 días. Y lo otro se llaman capitales de trabajo o bullet, ¿ya? Eh, Voy a darles un ejemplo. Vamos a suponer que yo, o sea, tú voy a elaborar pasta de tomate. El tomate solamente se compra una vez en el año porque se produce una vez en el año, el tomate de pasta. Por lo tanto, yo compro tomate, ¿no es cierto? Lo guardo, lo congelo, lo voy haciendo pasta, ¿ya? Pero para la compra necesito tener dinero anticipado. En la medida que yo voy sacando producción y lo voy vendiendo, puedo ir pagando ese crédito durante el año. Esos son créditos, generalmente uno los llama de corto plazo, porque trabajan solamente contra producción y venta. Las tarjetas de crédito. Crédito para insumos de necesidad inmediata. Voy a suponer, ¿no es cierto?, que me mandan a hacer algo y me faltó algo último momento, ¿no es cierto? Y voy y compro con la tarjeta de crédito de la empresa. Con factura, crédito, tarjeta de crédito, excelente, una buena posibilidad. No debería ser transformado, que yo debería tener planificadas las cosas, pero de repente para emergencias funciona. Hoy día se están utilizando mucho para lo que es todo lo que son campañas de marketing digital. Ya se cargan las campañas en las tarjetas y se van consumiendo en la medida que se van ejecutando. Pago hoy día mucho de servicios internacionales o compras internacionales menores. Se está utilizando mucho tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Que es la forma más fácil de llegar a esto. Y en algunas empresas más grandes se utilizan como gasto de representación, ¿cierto? Cuando los gerentes van, viajan, qué sé yo, almuerzan o invitan a alguien a almorzar, se utilizan como gasto de representación, ¿ya? Esto tiene que ser muy medido, muy cuidadoso, llevar muy bien los controles, ¿ya? Para que esto no se nos escape de las manos. Realmente, a menos que sean grandes conglomerados o empresas, generalmente las tarjetas de crédito empresariales son de cupos bastante menores que las tarjetas personales. Financiamiento a largo plazo. Esto tiene una connotación de ser un financiamiento más allá de un año. Por lo tanto, ese tipo de financiamiento, ¿no es cierto?, se utiliza para hacer inversiones, inversiones dentro de la empresa, ¿ya? Inversiones que van a ser utilizadas por mucho tiempo y que tienen una connotación de generar un recurso, un valor. Por ejemplo, yo tengo muchos productos que tengo que repartir, ¿ya? La gente exige que se los lleve a domicilio y decido comprarme, como ahí muestra la foto, un furgón, ¿ya? Compré el furgón y yo, en el fondo, en vez de estar pagando un delivery, junto todo esto y me doy cuenta que casi es una cuota del furgón mensual, por lo tanto me voy quedando con un activo ahí presente. Para comprar equipos, un buen computador, un equipo de hornos para pastelería, panadería, qué sé yo, máquinas de coser para sala de costura, eh, algún equipo específico para, o sea, una máquina de rayos X para un centro médico, ¿ya? Todas estas cosas que son equipos que de alguna forma van a generarme recursos posteriores, son los que se utilizan con financiamiento a largo plazo. Y los tipos de financiamiento acá son muchos, están los leasing, están los créditos en cuota, están los créditos con garantía, ¿no es cierto? Como hablamos de un crédito hipotecario, donde yo podría tener un sitio, ¿no es cierto? Y comprar, yo podría hacer una mezcla, ¿no es cierto? Comprar con un sitio, dejar en garantía, hacer un leasing y comprarme 4 o 5 vehículos diferentes y hacer una empresa de transporte, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general, son compras que se hacen para equipos de mayor envergadura, ¿ya? Son créditos que son más de un año, normalmente sobrepasan, son de 24 meses hacia adelante, máquinas, maquinaria, equipos de movimiento tierra, ¿no es cierto? Eso es la connotación que normalmente utilizamos. Bueno, en esta charla, que la idea es hacerla aproximadamente de 45 minutos y sobre eso, ¿no es cierto?, poder alcanzar a contestar las preguntas. Me quise enfocar hoy día en que ustedes conocieran a la banca y la valoraran como un socio estratégico, porque es
un socio que te permite y te apoya, ¿no es cierto?, en el crecimiento de la organización. Yo si trabajo muy bien con la banca, yo puedo crecer muy bien mi empresa, muy ordenada y muy estructurada. Es importante que entiendan los productos, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo aquí muy claro. Si yo un mes no tengo para pagar sueldos, no es una alerta, eso es una alarma, ¿ya? Es una alarma gigante, ¿ya? Y, y pretender, ¿no es cierto?, en que yo pida un crédito para pagar los sueldos y lo pida en 6 cuotas, ¿no es cierto?, no es una solución. Quizás podría serlo porque pase algo puntual, pero no es la lógica, ¿ya? Los sueldos se tienen que pagar con los ingresos, ¿ya? Y la banca solamente te apoya en tus desfases de caja que puedas tener porque tu modelo de negocio es así, o te tiene que apoyar en productos de inversión que sean factibles para hacer crecer la empresa. Si yo tengo una empresa y voy a pedir un crédito a la banca a comprarme un auto último modelo, ¿no es cierto? Para pasear, créeme que no puede hacerse con la banca porque eso no es un bien que va a generar recursos a la empresa, ¿ya? Uno tiene que separar lo personal de lo empresarial. Y entender los productos de la banca me permiten también hacer inversiones interesantes, ¿ya? Yo puedo invertir y puedo ir creciendo, ¿ya? La banca es un gran aliado para poder para poder hacer crecer mis sueños, porque esa es la verdad. Yo puedo tener un sueño, puedo tenerlo de este tamaño, pero un buen trabajo con la banca puede transformarme un sueño en una empresa, ¿ya? Y por eso yo los invito a que realmente conozcan lo que tiene la banca, qué les ofrecen y cuáles son aquellos productos que para cada uno de ustedes pasa a ser fundamental o puede ser estratégico en su empresa. Bueno, eh, les agradezco la invitación. Sé que tienen que completar un test como parte de esta experiencia, ¿ya? Y lo encuentran en el link que se les mandó. El propósito es ayudar a los conceptos claves y a futuras actividades educativas. Y es muy importante la participación de cada uno de ustedes acá. La idea es que ir creciendo y apoyándolos. Yo manejo mucha experiencia en pymes en el área financiera, ¿ya? Y como tal, es fundamental que la experiencia ustedes la pueden adquirir. Los invito, yo voy a ver las preguntas que están en el chat para que podamos ir viendo. Sé que alguien levantó la mano, te agradecería que lo escribieras en el chat, por favor, porque tengo órdenes estrictas de solamente leer las preguntas y no abrir los micrófonos. Así que si te quedaron dudas, ahí tienes mi correo electrónico para que me escribas. Eh, voy a leer las preguntitas ahora. Segundo. A ver, Tienes dos preguntas, sí. Vivian. Dice, Hugo Rosas, ¿puedo considerar dentro del margen operacional mi sueldo y el resto como una utilidad de mi emprendimiento que me permita reinvertir? Hugo, exactamente es lo que es importante. Ustedes deben, ¿no es cierto?, incluir su sueldo, ¿ya? Y no permitir, ¿no es cierto?, que el sueldo sea lo que sobró, porque al final va a venir una frustración muy personal eh, cuando esto no funcione. Entonces, yo te recomiendo, obviamente, que tú te pongas un sueldo relacionado a lo que es el sueldo de mercado propiamente tal, ¿no es cierto? Y lo coloques dentro de los gastos fijos, ¿ya? Que te pagues un sueldo y eso más, que te pagues el sueldo y te pagues imposiciones, como corresponde, ¿ya? Porque es tu costo de oportunidad de estar trabajando en otro lado.
Ya. A ver, Luis Mancilla. Hola, tengo una empresa de importación y comercialización. Necesito escalar la operación de mi empresa. El modelo de negocio está validado. Crecemos en ingresos, tenemos un equipo formado, altamente eficiente. Sin embargo, Banco Estado ya no puede otorgar más crédito o ampliación de líneas de capital de trabajo. Mi pregunta, ¿existe alguna instancia eh, para que el banco tenga más capacidad de apostar por mi empresa? Mi crecimiento, mayores ingresos y rentabilidad están limitados por el escalamiento de la operación. Y este escalamiento es imposible hacerlo sin inversión. A ver, yo creo que en general eh, la banca tiene una lógica para entregar capacidad de capital de inversión, pero también deberías ver si lo que tú necesitas es todo capital operativo o es necesitas capital de inversión, ¿ya? También, como te digo, puedes postular a otros fondos que hay. Acá Paula te recomendó que puedes postular a un fondo Corfo. Hay que armar bien el proyecto, ¿ya? Pero lo que yo más les recomiendo es que de repente su problema no es que el banco esté limitado, sino que a veces el banco no tiene toda la información dada de su empresa. Y es importante que ustedes muestren todos los ingresos que tienen, cómo hacen esos ingresos, y a veces ir viendo si lo que requiere es realmente un capital operativo o necesitas un capital de trabajo, un revolving que vaya funcionando así, pero definirlo, ¿ya? Y es importante que trabajen muy bien con su ejecutivo para esto. No entendí tu comentario, Luis, si me lo puedes aclarar, pero escalar una operación o está en particular, no tiene relación con lo que señalas, no lo entiendo. Si me lo puedes aclarar para ayudarte. Dice, de paseo SPA, me interesa el tema de los intereses. ¿Existen tasas diferenciadas? Sí. Las tasas diferenciadas están dadas por el largo del plazo, el riesgo del cliente y el riesgo operativo, ¿ya? Y existe un área de tasas que se va viendo. En la medida que los plazos son más largos, las tasas son más grandes, más altas, porque los riesgos también son más altos, ¿ya? Exceptuando, ¿no es cierto?, en los créditos hipotecarios que se pueda postular, ¿no es cierto?, a tasas bastante bajas. Yo diría que lejos, casi lo más bajo del mercado, ¿ya? Y con eso mismo, ¿cómo se llama esto? Por el hecho que hay un garante, una garantía bastante importante, como es un bien inmobiliario. En el caso del factory, las tasas están dadas por el riesgo del cliente pagador, ¿ya? El riesgo del cliente, en el fondo, que es el deudor solidario. Por lo tanto, sí, hay diferencias, las hay, por supuesto. Todo depende de las garantías que se coloquen. ¿Cuáles son los requisitos para optar a un crédito FOGAPE? En general, los créditos FOGAPE tienen opciones de el tamaño de empresa. Y ahí en el banco te pueden decir, porque según los tamaños de empresa y los montos, los créditos FOGAPE te dan una cobertura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no sé, creo que hasta ahí es la última pregunta que eh, logré visualizar. Creo que no hay más consultas. No sé, Martita. Sí, estas son todas. Luis, aclara Ya. ahí Sí, su no aplica el intervención. Corfo. Ya. Luis, a ver, también, dependiendo del tipo de negocio, también están levantamientos de fondos, pero con adquisición de propiedad. Y hay empresas hoy día que están levantando fondos para emprendimiento o desarrollo de startup, ¿ya? Respecto al escalamiento operacional, entonces solo debo conversar alguna vez con mi ejecutivo. Es que, a ver, si está buscando un crédito operacional, es un crédito corto.
¿ya? Y los créditos cortos se basan en las operaciones que hoy día tienes y ver en el fondo cuál es tu sustento para hacer crecer esta operación. Entonces es importante definir cuáles son tus pilares donde tú dices que si necesitas, si con un financiamiento adicional tú podrías escalar esta operación. Porque si tu sustento es solamente un crédito puente para escalar, de repente es más fácil explicarlo, pero si tu sustento se basa, ¿no es cierto?, en inversión para escalar, por ejemplo, adquirir un equipamiento, adquirir algún bien raíz o alguna otra cosa, eso tiene otro concepto y eso es otro tipo de escalamiento. Entonces es importante definir cuál es tu tipo de escalamiento. ¿Es un escalamiento que necesita capital operativo que se va pagando durante el año porque en el fondo tiene un ciclo corto, o lo que tú necesitas capital de inversión, que es distinto, que necesitas un plazo más largo, pero la pregunta va a ser qué garantes vas a dejar sobre ese plazo más largo. A ver, dice, buenos días. Eh, la pregunta, buenos días. Quisiera saber sobre si una empresa está constituida por dos socios, de los cuales uno no está en Chile. ¿Aún así puedo solicitar un crédito? Sí, siempre y cuando tengas poder de firma, ¿ya? Y dos, siempre y cuando tengas la capacidad para hacer tú el aval del crédito, ¿ya? Porque acuérdense, los créditos de alguna forma necesitan tener un respaldo, y ese respaldo está dado normalmente por los dueños o los avales, ¿ya? Que son los que van a ser garante el crédito. Entonces, ¿lo puedes solicitar? Sí, pero en este caso tienes que tener la capacidad financiera para ser garante del crédito, y lo otro tienes que, obviamente, tener claro para qué. Luis, te recomiendo que me escribas un correo para ver si te puedo ayudar en lo que efectivamente para entender bien de qué se trata su negocio y ver si te puedo ayudar en alguna instancia. ¿Ya? Y creo que estamos ya cerca de la hora, Martita. Sí, estamos ya cerca de terminar. Muchas gracias por su participación en esta charla. Interesantes temas que nos trae Vivian siempre. Les dejo ahí también el link del formulario para la encuesta de satisfacción, donde anoten sus correos para enviar el material de apoyo que presenta Vivian y la grabación de esta charla, para que después la puedan repasar si les queda alguna duda o se olvida lo que se ha tratado en esta instancia. Muchas gracias a todos, muchas gracias Muchas Vivian gracias. y nos vemos el jueves. Tenemos otra siguiente charla y la próxima semana también. En el formulario de contacto van dejando sus datos ustedes y el correo donde nosotros le enviemos el material, respondiendo a Luis. Y el correo pregunta a Luis de Vivian. Por favor, si puedes compartir la última lámina, Vivian, Sí, de todas maneras se lo voy a dejar acá. ahí en el chat. En el chat lo dejo. Ahí está Luis. Ahí está mi correo. Sí. También va a estar ahí en la presentación que les vamos a mandar a sus mails, el contacto. Bueno, muchas Listo. gracias. Muchas Nos gracias a vemos todos. en una siguiente charla.